Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo. Sean bienvenidos a mi canal de YouTube y a un nuevo video y un nuevo episodio. También recuerda que nos puedes escuchar a través de nuestras plataformas de podcast y por YouTube, por supuesto. Y te invito a que te suscribas y a que nos sigas en nuestras redes sociales como Felipe Carrillo H1 y para el medio de comunicación Zona Captiva. Hoy me encuentro con una invitada especial. Es Nicole Castañeda, una promesa periodista política en Estados Unidos. Nicole, bienvenida a Zona Captiva. Felipe, muchas gracias por invitarme aquí a tu medio en Zona Captiva. Qué chévere, a tus oyentes. Muy feliz de poder estar hoy hablando aquí contigo. En general, yo hago entrevistas de la parte de entretenimiento. Hoy me voy a enfocar, me voy a salir de mi zona de confort y vamos a más que entrevista, hacer una charla con Nicole. Vamos a aprender de un poco de periodismo político. Pero antes de iniciar con nuestra charla, queremos conocer un poquito a Nicole. ¿Quién es Nicole? ¿Quién es esa periodista joven que está en Estados Unidos? Nació en Bogotá, pero es 100% caleña, porque casi la mayor parte de su vida vivió en Cali. Así que Nicole, preséntate a Zona Captiva y a los que no te conocemos o no te conocen. Claro que sí. Bueno, nada, Nicole es una mujer muy soñadora. Me gustan muchas cosas. Eh, Siempre me gustó el periodismo, pero también siempre estuve muy enfocada en el lado de la moda. Y empecé a estudiar diseño en la Universidad de los Andes y estudié psicología. La psicología la quería estudiar más como por hacer más como psicología del consumidor, pero siempre había estado enfocado en moda desde muy chiquita, hice cursos de moda, siempre era como que el área que a mí más me gustaba, todo el tema de diseño, todo el tema de creación. Em, y una vez empiezo en la universidad, pues me enamoro de la psicología, me enamoro de ayudar a los demás, de escuchar a los demás. Y entonces me empiezo a desarrollar más como psicóloga que como diseñadora. Por eso digo que soy una persona multifacética porque me gustan muchas cosas y aunque a veces eso puede ser muy chévere porque tienes muchas pasiones, a veces eso también puede ser confuso porque uno sabe como que por qué lado se va, ¿no? Pero digamos que soy una persona muy apasionada, una persona que he tratado de ser muy perseverante en mis sueños. Creo que cuando queremos ser personas que nos movemos en medios como estos, a veces las personas pueden decirte como que bajonearte, decirte como no, eso es muy difícil, no lo hagas, ¿no? Y tiene uno que estar muy seguro de lo que quiere y para dónde va para no dejar que esos comentarios como que te pongan abajo o los nos como que te impidan a seguir adelante. Entonces creo que la perseverancia ha sido algo que me ha ayudado a mantenerme y a seguir luchando por esos sueños que tengo. Entonces, ¿cómo me definiría? Como una persona muy soñadora, una persona muy familiar, una persona que le gusta mucho contar historias y escuchar historias, y creo que por eso al final la psicología y el periodismo se me juntaron en el sentido de que me encanta escuchar a las personas, me encanta escuchar historias y poderle dar voz a las personas que no la tienen. Entonces, creo que a grandes rasgos esa sería como mi definición de mí. Y qué gran complementos. Y se me había olvidado en la presentación decirte que eras diseñadora, psicóloga clínica y pues adicional periodismo. Y lo que tú dices, qué complemento eso de la psicología con el periodismo. Sí. Sí, ha sido un complemento increíble, sobre todo porque como atendí durante 5 años, estuve atendiendo pacientes, finalmente lo que yo les estaba haciendo era entrevistas a profundidad, ¿no? Entonces, digamos que me entrené en hacer preguntas diferentes y obviamente hoy en día como periodista y como periodista política, que todavía es más complejo, he podido aprender cómo entrevistar a los políticos porque ellos son bien astutos, ¿no? Entonces, cómo poder entrevistarlos de una manera que de pronto no me den la misma respuesta de siempre, sino sacarles un poquito más, no de información, pero más del corazón, ¿sí? Más de conocer a la persona. Entonces, creo que la psicología me ayudó definitivamente para eso, para prepararme como una persona que le gusta entrevistar otras personas. Y eso te iba a decir, o sea, porque no es lo mismo entrevistar a un artista que entrevistar a un político. Tú no le puedes decir prácticamente lo mismo, tiene que
obviamente, como una entrevista a un artista, preparación, pues, para un político requiere el doble prácticamente. Sí, yo creo que algo, Felipe, muy importante a la hora de uno entrevistar a estas personas y creo que me pasó en mis primeros encuentros con ellos es pues que a uno se le olvida que son personas y uno los pone muy acá arriba, ¿no? Y puede pasar con los artistas también cuando son figuras públicas que uno se sienta como que, wow, no sé, si va a entrevistar a un cantante muy famoso o a una actriz muy famosa, que uno sienta como esos nervios, pero yo creo que es también entender que son personas del común que tiene una variante y es que como periodistas vamos a cuestionar su labor y su trabajo, que probablemente no lo hagas con un artista, ¿verdad? Con el artista quieres saber más de su carrera, qué está haciendo, el próximo álbum que va a sacar. Aquí el periodista político realmente lo que hace es, bueno, ¿qué estás haciendo? Muéstrame con datos qué estás haciendo, ¿por qué no has hecho esto? Entonces, creo que tanto para el que entrevista como para el entrevistado es un reto poder responder a todas las preguntas que uno como periodista tiene, pero creo que a la final lo importante es que sea con un artista, con un periodista, con un político, que tú te puedas conectar a nivel emocional con esa persona, creo que es lo más importante, es que una entrevista sea exitosa de alguna manera. Aquí estamos más que entrevistas, estamos aprendiendo de verdad. Por más de que tengamos la experiencia, todavía seguimos aprendiendo. Este es un proceso, eso no es si los 5 años de la universidad ya, no. Así es. Todo requiere proceso. Y qué rico que Nicole Castañeda nos esté aconsejando, nos esté dando recomendaciones y sobre todo en este periodismo que no es fácil, que es el periodismo político. Bueno, Nicole, la excelente entrevista que tú hayas tenido por la parte política, que tú digas, uff, Bueno, recientemente, bueno, he estado trabajando de la mano con Univision en un proyecto con Puerto Rico. Porque pues Puerto Rico es una isla que está bajo el gobierno americano, pero no tiene los mismos derechos que los americanos. Es una isla que finalmente no es un estado americano, por ende tienen presidente, pero no pueden votar por el presidente y tienen una serie de restricciones que no les permiten tener los mismos derechos que cualquier persona que vive en este país. Entonces, pues hemos venido haciendo como investigación porque Puerto Rico está perdiendo muchos de sus habitantes en la isla se están viniendo a vivir a Estados Unidos y no hay doctores, no hay profesores, no hay. Entonces, pues recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a la primera mandataria en el Capitolio, en Washington, para hablar de estos temas, ¿no? ¿Qué está pasando en la isla? El tema con ella es que ella, si bien está en el Congreso, ella no tiene voto en el Congreso. Entonces, como que está, pero no está. Esa fue una experiencia maravillosa poderla conocer, porque era una persona que llevaba mucho tiempo siguiendo y que llevaba mucho tiempo intentando entrevistar y que llevaba mucho tiempo leyendo y viendo sus entrevistas y tenía muchas cosas que quería preguntarle y muchas cosas que quería saber. Y te tengo que decir, cuando iba a estar en cámara, que es contrario a lo que le puede pasar a muchas personas, para mí cuando iba a estar en cámara, cuando voy a entrevistar a alguien, es como que es un momento feliz en mi día, es como estoy ahí como que en la zona, como que me encanta eso. No siento nervios, sino como adrenalina más bien. Ese día estaba muy nerviosa porque era la primera política en el Congreso que iba a entrevistar y que iba a ir al Capitolio a entrevistarla. Y uno, y ahí es donde me acuerdo que cuando iba caminando hacia allá, lo que se me venía a la mente es un poco esa descripción que tú estabas haciendo al principio. Yo decía, esta mujer joven que vino de Cali, ¿no? Que tiene tantos sueños o que ha venido trabajando por tantos sueños y está a punto de entrar al Capitolio a entrevistar a una congresista, ¿no? Y era como, me sentía muy orgullosa de mis logros, pero también me sentía muy nerviosa de cómo iba a desempeñarme en esa entrevista. Y creo que lo que siempre recordé y lo que me mantuvo como muy enfocada era recordar que ella como yo era una persona que probablemente está intentando hacer su mejor labor y yo estaba yendo a cuestionársela, pero que al final del día pues yo iba a tener una conversación con una persona como yo, que probablemente también ha llegado ahí con esfuerzo, con muchas dificultades. Entonces, fue una entrevista muy bonita,
Fue una entrevista en donde pude preguntarle muchas cosas dudas que tenía. Y lo más bonito fue que fue mi primera producción en Univisión, mi primer paquete que entregué de entrevista a Univisión. Entonces creo que va a ser una entrevista que voy a recordar por siempre. Y fue una experiencia maravillosa y creo que eso me ha abierto las puertas a poder seguir trabajando en el Capitolio y trabajando en la Casa Blanca como periodista. Bueno, hablemos de tus trabajos, ya que nos adelantaste algo de todo lo que tú has hecho desde que te graduaste de periodismo. ¿Pero qué quieres que te cuente específicamente de un trabajo Lo que has hecho, o sea, tu Ok, trayectoria profesional. sobre eso? Bueno, yo empecé, como te contaba, yo empecé siendo psicóloga clínica. Ujú. Toda la vida me han encantado los medios y desde chiquita siempre estuve como inmersa en ese tema y como que por un ladito me metía, pero como que me daba miedo. Algo que me pasó muy particular en Colombia, y no quiero generalizar y decir que esto pasa en todos los medios ni que le pasa a todo el mundo, puede haber sido una particularidad mía, pero cuando yo empecé en medios, yo empecé desde los 15 años más o menos a trabajar en periodismo y a hacer cosas y me metía en un lado y me metía en otro. Em, una de las cosas que más me chocó es que siempre me hacían sentir, y esto va como por el lado de entretenimiento, porque yo en esa época quería meterme por el lado de Ok. entretenimiento, siempre me hacían sentir que la única manera que yo lo iba a lograr era si yo era reina de belleza. Y no tengo nada en contra de las reinas de belleza porque tengo amigas mías que son reinas de belleza y las amo y las admiro y me parecen unas duras, pararse ahí y hacer lo que hacen, pero ese no era mi enfoque, ¿no? Por ahí no era que yo me quería meter. Ni siquiera tenía la altura para hacerlo, así que ni porque hubiera querido. Pero, pero siempre los nos que recibían eran muy ligados a un tema físico, a la belleza. No porque no creyeran que yo no la tuviera, sino porque tenía que encajar dentro de un esquema no solamente de mi físico, sino de que tenía que venir de cierto contexto, y eso a mí me pegó muy duro y creo que eso fue lo que a mí como que más me frenó en Colombia a seguir luchando por mi sueño de ser periodista, porque dije, no tengo cabida. O sea, esto no es para mí, aquí no voy, o sea, yo no voy a poder estar en un programa de entretenimiento. Pero la vida sabe cómo te enfoca y cómo te pone en el lugar que tiene que ponerte. Y después de muchos años de yo estar trabajando como psicóloga y de pronto haber dejado a un lado mi sueño de ser periodista, llega la pandemia y me empiezan a llamar de diferentes medios para yo hablar como psicóloga, para hablar de cómo se manejaba la ansiedad, cómo manejar el tema de la incertidumbre con todo lo que estaba pasando en la pandemia, cómo manejar los duelos para las personas que habían perdido a sus seres queridos por el COVID. Y ahí como que me vuelvo otra vez a enfocar en todo el tema de periodismo y mi familia me veía tan feliz cada vez que yo daba una entrevista, cada vez que yo estaba en un programa, empecé a ser parte de un programa de radio, que me dijeron, tú tienes que volver a lo tuyo. O sea, así como que tú tienes que volver al periodismo. Eso es lo que, o sea, nunca te vemos tan feliz que cuando estás haciendo periodismo. Y ahí entonces decido venir a hacer una maestría en Estados Unidos, en Miami, eh, y esa maestría me empezó a abrir mucho las puertas a muchas posibilidades. Empiezo a conocer un mercado distinto al que yo conocía en Colombia, que yo te decía, yo estaba un poco decepcionada, por decirlo así, de las expectativas que tenían sobre el periodismo, y empiezo a descubrir que el periodismo sí era un poco lo que yo quería y era requiere investigación, requiere de preparación. Lo que tú decías, esto no es de estudiar 5 años, esto es que tú sales 5 años de estudiar, pero luego tienes que enfrentarte al mundo real, enfrentarte a cómo conseguir una entrevista, cómo publicitarla, cómo ganar seguidores, como tantas cosas que tienes que hacer, incluso hasta cosas que yo nunca pensé que iba a tener que aprender a hacer, a poner las luces y poner las cámaras y cosas tan básicas como eso que yo pensé que eso no, a mí no me pertenecía, y es como, sí, tú tienes que aprender cómo se ponen las luces, cómo se ponen las cámaras, cómo tomas un shot bien hecho. Entonces, realmente me cambió mucho la perspectiva nuevamente del periodismo y bueno, acá empecé trabajando en un noticiero local. No hacía mucho, realmente yo iba por las mañanas a escribir, como que a revisar los guiones y como por ahí, como detrás de cámaras, y luego ya me dieron la oportunidad de presentar el noticiero era en inglés, entonces tenía como además ese obstáculo más que tenía
saber hablar, pronunciar todo muy bien, porque finalmente estaba hablando a una audiencia americana. Y empecé a trabajar con ellos. Ellos me trasladan a Washington, D.C. a los 3 meses. Me dicen, queremos que hagas periodismo político. Y yo, pero si yo toda la vida he sido moda, he sido entretenimiento, o sea, ¿yo qué voy a hacer en periodismo político? Pero te ganaste una beca, ya te van a preparar y también va a requerir de tu esfuerzo de que te prepares, leas. Empecé a leer un montón, empecé a leer de historia, empecé a leer de política, empecé a leer el Washington Post, el New York Times, o sea, a instruirme, a instruirme, a instruirme, porque además el año pasado fue año de elecciones, entonces tenía que saber muy bien del formato de elección y votación acá en Estados Unidos. Entonces, Felipe, ¿qué te puedo decir? Ha sido un camino muy bonito que yo no me lo esperaba. Y haberme ido a Washington me ha abierto todas esas puertas para darme cuenta que, wow, me encanta el periodismo político y no tenía ni idea. Me encanta poder, como poderle contar a la gente qué está pasando realmente con los dirigentes que ellos han elegido, qué están haciendo y qué no están haciendo. Y bueno, actualmente estoy trabajando en Univision, entonces se me han ido abriendo muchas puertas muy, muy bonitas, pero creo que ha sido, la vida te pone donde te tiene que poner, quieras o no quieras, ni porque te quitas ni porque te pongas. Lo que es para ti es para ti. Y como te dije al comienzo, una joven promesa colombiana en el periodismo Gracias. político. Gracias, gracias. Bueno, espero poder estar a la altura de esa etiqueta. No es fácil, pero creo que esto que tú estás haciendo de hacer tu propio periodismo, ¿no? Y incluso de aventurarte, ok, hago entretenimiento, pero voy a hacer otra cosa diferente, y voy a entrevistar a otra persona que me pueda hablar de otra cosa diferente, pues es lo que finalmente nos da cada vez más herramientas para darnos cuenta de las capacidades que tenemos como periodistas y que, ¿para qué? Pero es que los colombianos somos bien recursivos, somos bien trabajadores y eso nos destaca un montón en estos países. La verdad es que el colombiano se destaca mucho porque somos personas muy soñadoras y muy perseverantes. No nos damos por vencidos. Para Ujú. nada. Nicole, hablemos un poquito también de que tú también has participado como periodista en marchas, has estado en marchas contra la legalización del aborto, en el Capitolio que nos has contado, con lo de Donald Trump. Cuéntanos un poquito de esas experiencias también, adicional a las entrevistas, que pues es otra Sí. cosa diferente. Sí, bueno, eso es un punto importante, es que cuando me trasladan a Washington, D.C., me trasladan como reportera. Entonces yo venía aquí trabajando en un estudio relativamente cómoda, leyendo el teleprompter, todo muy bien, pero cuando me mandan a Washington ya es a ser reportera, entonces es a esto, ¿no? A participar en los eventos, es a ir a las marchas, es ir a meterte a donde está el lugar de la noticia literalmente y entrevistar gente y hablar con las personas y es un poco más de contacto con el contexto. El año pasado Estados Unidos fue una locura, eh, en términos de temas, de temas de gobierno y de temas de muchas leyes que habían. Una de estas, como tú mencionas, el tema del aborto. Por muchísimos años, décadas, el aborto acá fue legal a nivel federal, es decir, como que a nivel del país estaba vetado que las personas pudieran tomar la decisión de abortar. Y después de muchas décadas, la Corte Suprema revisa esto y dice, esto es inconstitucional, esta ley no se puede poner, cada estado va a decidir si lo hace legal o si lo vuelve ilegal. Entonces ya no era como una regla a nivel de país, sino que cada estado iba a poder tomar su propia decisión. Una vez esto pasa, se sabía que la mayoría de los estados lo iban a volver ilegal, eh, y esto hace que haya una marcha y haya una protesta enorme en Washington, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Entonces, fueron muchos meses de ver a personas protestando fuera de la Corte Suprema, muchos meses de ver personas muy frustradas, muchos meses de ver personas orando afuera de la Corte Suprema para el bien o para el mal, lo que sea, pero o estando a favor o en contra, pero
era interesante ver cada una de las distintas formas de pensar y cómo pues esto generó un colapso en la ciudad impresionante el día que esta ley se cayó. La ciudad colapsó, la gente estaba enloquecida y esto se junta con que empezaron a hacer marchas en contra de todo el uso de armas. En Estados Unidos el tema de las masacres es un tema muy complicado. Aquí la gente pues tiene una pistola y va y mata a todo el mundo, el que quiera. Este año ya son más de 300 y pico solo en este año de estas matanzas. Entonces, el año pasado también hubo muchísimas protestas alrededor de esto y encima de todo, pues el tema de las elecciones, todo el tema de Trump. Trump tuvo unas audiencias el año pasado, muchísimas audiencias en el Capitolio, donde estaban intentando probar que él fue el que incitó a las personas a atacar al Capitolio. Entonces, son muchas cosas que pasan en esta ciudad. No sé si fue particularmente ese año o si fue que yo llegué a DC y me di cuenta que Washington DC pasa de todo, pero sí me tocó estar en muchas marchas. Me tocó estar en una de esas marchas en contra de las masacres y una de estas personas que estaba a favor de las armas salió a decir que iba a disparar a todo el mundo y todo el mundo salió corriendo y pues uno está ahí. Entonces le toca a uno vivir el miedo, le toca a uno vivir todo. Pero lo que te digo, estás en contacto con la gente, te das cuenta de lo que está pasando y ya no es desde el estudio, sino ahí. Ya tú puedes decir, En la esto vida fue lo que real. yo viví. Entonces es diferente, te nutre demasiado. En la vida real ya enfrentarse, como tú dices, al miedo. Y es que no es, o sea, digamos, no es fácil porque, digamos, como tú nos acabas de decir, vamos a disparar y tú estás ahí, uno dice, "Pues, pucha, me van a matar". Exacto. Y uno, como buen periodista, no sabe si salir corriendo, si quedarse grabando, si salgo corriendo por mi vida o grabo el video y miro a ver qué pasa, cubro la noticia. Entonces es como que tu mente ahí no sabe ni para dónde pegar. Es difícil poderlo como que manejar y creo que ese es como ahí el tema de ser reportero, que uno a veces, o por lo menos mi percepción es, no, pues el reportero está ahí, solo se para y habla, ¿no? El reportero tiene que estar en todo el evento y tiene que, pues, enfrentarse a lo que pasa en ese lugar, entonces es un reto. ¿A qué? Pero el periodismo político, mi admiración de verdad que espero algún día estar allí, de verdad aprender así como tú lo estás haciendo, como tú nos estás enseñando. Y nada, de verdad, a Nicole, ¿qué le hace falta por cumplir? ¿Qué le falta por hacer? Mucho, mucho, o sea, mi carrera apenas empieza. Quiero seguir creciendo como presentadora, quiero seguir metiéndome más en temas de política. Hoy en día tengo como tú, y por eso me llama tanto la atención tu proyecto, tengo un proyecto de querer hacer mis propias noticias, ¿no? Informar yo desde mi propio medio, desde mis propias redes sociales, poder informar, no solamente depender de el canal para el que trabajo, sino también poder ser yo un medio que cuente historias y que pueda hacerlo de una manera un poco más libre. Em, entonces, creo que todavía me faltan muchos sueños por cumplir. Mi sueño sería poder ser la presentadora de una sección de política, sea en un canal hispano preferiblemente. Se me han abierto oportunidades para seguir trabajando en inglés, pero obviamente no es lo mismo hacerlo en inglés que hacerlo en español, pues que es mi lengua materna. Entonces, creo que todavía tengo muchas cosas por cumplir, muchas cosas por aprender. Sigo aprendiendo, sigo todos los días tratando de instruirme más. Uno no deja de aprender y algo que resaltó de lo que me estabas diciendo ahora que me dices, ojalá yo lo pueda hacer, es que yo creo que uno puede hacer lo que quiera, pero tiene que estar abierto, ¿no? Yo no, nunca pensé que fuera a hacer periodismo político, pero creo que es estar abierto a las oportunidades que se tengan. Y entonces decir sí a todo, no a nada, a ver qué me gusta y si no me gusta, pues ya, lo probé, ya sé que quedó chuleado y ya, siguiente página. Bueno, Nicole, te digo, cuentas con zona captiva. Aquí Gracias. las puertas están abiertas. Aquí esperemos tenerte pronto aquí ya presencial, conocerte. Admiro tu trabajo, tu trayectoria como periodista política, ¿verdad? Que cuando me dijeron
me mandaron el comunicado, yo dije, voy a entrevistarla porque quiero aprender algo diferente a lo que pues uno está acostumbrado a hacer y como dije y tú a mí me has recalcado, hay que enfrentarnos a todo, ¿no? Sí, no, mejor dicho, hay que tener miedo, pero aún con miedo, hacer las cosas. Porque el miedo, y ahí sí hablo como psicóloga, pero el miedo a uno lo impulsa siempre a dar más de lo que uno cree que puede dar. Entonces, aún con miedo, las cosas se pueden hacer. Porque el miedo me dice que estoy haciendo algo que es importante para mí. Entonces, de ahí en adelante ya es aventurarse y probar a ver. Lo peor que sabes que no te guste. Entonces, no, Nicole, gracias, gracias por tenerme aquí, por abrirme tus puertas. Yo feliz de seguir participando aquí y bueno, obviamente después poderte conocer cuando esté por allá en Bogotá. Nicole, vamos a hacer un cambio Ok, por unos minuticos. Como yo ya te entrevisté, ahora tú me vas a entrevistar. listo. Listo, de una, de una, de una. Dale, Bueno, entonces ya me meto en mi labor de ser la entrevista. entrevistadora. Listo. Bueno, Felipe, cuéntame de dónde nace Zona Captiva, porque Zona Captiva. Zona Captiva nació debido a que, pues, decidí lanzarme mi proyecto. Siempre estaba soñando con trabajar en un medio, pero debido a mi condición visual, una discapacidad que tengo, una enfermedad que tengo que se llama retinitis pigmentaria, no tengo campos visuales, mi visión pues se puede ir perdiendo con el tiempo. Obviamente estoy con cuidado, uso gafas, suelo usar cachucha. Y Zona Captiva viene debido a que yo buscaba nombres para un medio de comunicación. Y había medios, pero ya estaban. Yo dije, no, algo diferente. Captiva siempre me causó curiosidad. Yo dije, quiero captar algo, quiero cautivar información. Y lo busqué como captiva en inglés, captive. Y dije, no, tiene que ser zona captiva, zona por espacio. Entonces, un espacio que capta información y que llega a todo tipo de público. Y más que es digital. Entonces nos pueden ver desde China, Colombia, desde la Patagonia, desde donde sea. ¿Cuál ha sido tu mayor reto de empezar con tu medio independiente? Mi mayor reto siempre ha sido crecer, ¿sabes? Pero mi mayor reto fue enfrentarme a hacerlo solo. Este es un medio que lo hago yo mismo edito el video, lo edito lo básico, yo mismo publico las noticias, yo mismo hago todo, yo mismo voy a hacer las entrevistas, voy a cubrir eventos. Ahorita tengo un evento por la noche, he ido a entrevistar artistas, estuve en algunos premios. Entonces, digamos que no mayor reto, mi mayor felicidad es entrevistar. Eh, Nació en plena pandemia prácticamente. Bueno, unos mesecitos antes, pero prácticamente no pude entrevistar en plena pandemia. Entonces, pues lo que hacía era curar contenido, pero apenas se acabó la pandemia, empecé a salir. O sea, prácticamente tengo entrevistas casi todos los días, sea de manera presencial o virtual. Y los publico en YouTube. Eso me parece buenísimo porque acá, te cuento que acá hay una posición que no, que ese reportero, acá le llaman periodista multimedia, y es lo que yo hago en Washington. El periodista multimedia no es tan glamuroso como como el reportero que uno ve en Colombia que va con su camarógrafo y tiene su editor y no. El periodista multimedia acá tiene que ir con su trípode, su cámara, tiene que pararse, hacer la entrevista él, tiene que editar su propio guión, tiene que, una vez tiene sus entrevistas, una vez ha hecho todo como su investigación, tiene que hacer su propio reportaje, tiene que editarlo, tiene que escribirlo, tiene que todo, y luego ya se lo manda al noticiero. Entonces, casi, o sea, cumple la labor del editor, del periodista y del camarógrafo, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que tú te has preparado haciendo con tu propio medio, ¿no? Ser un periodista multimedia y eso te va a abrir unas puertas impresionantes, porque acá lo que primero te preguntan es, bueno, sí, tu título de periodista, bien, pero también te van a pedir, ¿sabes editar un video? ¿Sabes usar los programas de edición? ¿Sabes cómo escribir un guión? ¿Sabes cómo hacer preguntas? Entonces, creo que te estás instruyendo como en todo esto que finalmente te va a abrir muchísimas puertas a que tú, ahora es duro porque lo estás haciendo todo solo, pero luego
estás adquiriendo unas habilidades que las vas a necesitar más adelante, ¿no? ¿Cuál ha sido eh, ese personaje que has entrevistado que tú dices, este me marcó? Uf, uy, no sé la verdad porque hay muchos que me llenan, hay otros que digo, uy, no, ¿por qué lo hice? No debería haberlo hecho, pero yo creo que va a sonar decir como que, ay, no, pues, ¿ahora qué hacemos? Pero yo siento que, y en este momento lo siento, que la mejor entrevista la he tenido contigo. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo cosas nuevas, porque es algo, una cosa es, como te lo he dicho, es entrevistar a un artista, pero pues, uno a un artista le pregunta su música, que cante una canción, que eso, pero como que ya, pero uno cuando uno aprende algo nuevo, uno dice, wow, esto me instruye. Pero sí he tenido artistas que yo digo, me encanta entrevistar a artistas nuevos porque pues uno como que los dice, wow, o sea, van a hacer algo y van a cantar, o Lo estás sea, pisteando tú primero. sí. Entonces Sí. tener como esas puertas. Hace poquito estuve, no he subido la entrevista, pero estuve bueno, me dijeron que yo había sido el único medio que ellos autorizaron para estar en el set de la película que se va a estrenar en diciembre. Entonces, Wow, imagínate el privilegio que me wow. den, sobre todo a mí, o sea, una persona que está luchando un medio digital, porque no es un medio tradicional como los que conocemos acá, los grandes. Entonces, creo que es un privilegio. Espero pronto tener la entrevista y Ay, subir. súper, te felicito. Pues no, Felipe, yo creo que vas por el camino que es, que lo importante es que te estás aventurando y esto aplica para ti y para tus oyentes en lo que sea que estén pensando en lanzarse, en emprender, en un sueño que quieran lograr. Creo que tú eres una muestra de eso, ¿no? De que cuando uno quiere, se puede. Y lo que hablaba, y lo que yo te hablaba ahorita, que creo que te pudiste haber sentido relacionados los nos, ¿no? Los nos que uno recibe, que uno a veces puede eso como que ser un obstáculo y decir, "Ay, no, ya, no voy a hacer nada entonces, me voy a dedicar a otra cosa o lo que sea, pero es como que, bueno, me dijeron que no, pues entonces abro mi propio medio, listo, no me quiere recibir, pues entonces abro el mío. Entonces, eso me parece que es muy valioso y muy bonito. Eh, ¿Qué sueñas con Zona Captiva que vaya para dónde? ¿Dónde te lo visualizas? Uy, Zona Captiva tiene que crecer. Es más, yo me sueño estando cubriendo, no sé, eventos grandes, viajando, que conozcan más mi medio, crecer. Creo que eso es lo que desde el primer momento dije, cuando me dijeron que no, pues de trabajo, yo decía, "Ya, ¿qué voy a hacer? No me voy a esperar aquí a que me llamen". Y a veces me llamaban, pero era para cosas diferentes a mi carrera, al periodismo. Y yo decía, ¿me están llamando por qué? ¿Por mi discapacidad o por mi conocimiento? Yo dije, no. Sé que no tengo ahorita recursos, lo acepto y lo digo públicamente, pero digo, primero están mis sueños, lo que estudié y lo que quiero llegar a ser. Así es. Lo demás viene por añadidura. Eso sí Total. te lo garantizo, que viene por añadidura. Súper, súper. Pues no, gracias por darme la posibilidad de entrevistarte a ti también y conocerte más. Te admiro mucho, de verdad, te admiro mucho. Y qué chévere poder llamarte mi colega y que espero poderte ver acá también, mejor dicho, entrevistando por acá el tapete rojo, viniendo a los eventos, poderte invitar. Univision tiene muchos eventos muy chéveres. Acaba de pasar uno que se llama Premios Lo Nuestro, eh, con muchos artistas latinos y tienen varios eventos en el año. Entonces espero poder estar en una posición en la que yo ya te pueda llamar y decirte, vente para acá para que cubras este evento con nosotros. Nicole, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hoy quisimos jugar de dos maneras diferentes, entrevistar, tanto por un lado como por el otro. Gracias, Nicole, por tu tiempo, por dedicarnos este gran espacio. Eh, Te admiro y espero poderte tener más aquí en Zona Captiva. Esta es tu casa y éxitos en tu periodismo político. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un A abrazo. todos.
A todos ustedes, muchísimas gracias por ver este video, por escucharlo, si lo escucharon a través de las plataformas y si lo vieron por YouTube, también gracias. Ahí conocieron a Nicole, nos enseñó muchas cosas positivas y con ustedes nos vemos en una próxima oportunidad con otro invitado aquí en Zona Captiva. Gracias, Nicole.